Me llamo José Weinstein, soy profesor de la Universidad Diego Portales de Chile y me he dedicado hace alrededor de 10 años a trabajar el tema del liderazgo directivo. Llegué a este tema porque básicamente después de trabajar muchos años en muchos temas educativos, me di cuenta que en Chile había un vacío de conocimiento y de acción muy fuerte respecto al tema del liderazgo de los directivos. Sabíamos muy poco lo que ocurría con los directivos, no los habíamos estudiado y al mismo tiempo nos dábamos cuenta que podían ser un factor de cambio muy importante. Y por eso ya desde hace un tiempo he estado trabajando con mucha fuerza en este tema, tanto investigando como haciendo programas formativos, como tratando de incidir en las políticas públicas. Sí, cuando se habla de que el liderazgo educativo y directivo es el segundo factor más importante desde el punto intraescolar para afectar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se está hablando a partir de muchas investigaciones acumuladas, es decir, se han hecho muchas investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, que han llegado a la misma conclusión, de detectar que efectivamente el liderazgo de los directivos es algo esencial desde el punto de vista de cómo se produce este aprendizaje. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Cómo logran incidir en los aprendizajes? Eso ocurre básicamente de una manera indirecta. La manera que tienen de incidir los directivos en el aprendizaje de los alumnos pasa por los docentes y cómo logran generar un mejor trabajo de los docentes, tanto individualmente como colectivamente, de todos los docentes de una escuela. Y en ese sentido es que los directivos escolares desarrollan un conjunto de prácticas muy conocidas. Por ejemplo, el hecho de mostrar una dirección de futuro de la escuela y tratar de que toda la escuela trabaje en la misma dirección con altas expectativas respecto al logro de aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, el hecho de ordenar la escuela de una manera que realmente la gestión sea eficiente y logre una conexión con los padres, por ejemplo, o con la posible participación de los alumnos y se genere una cultura de colaboración y de confianza dentro de la escuela. O, por ejemplo, en el hecho de trabajar muy fuertemente los temas técnico-pedagógicos. Es decir, que considerar que los directivos escolares tienen que meterse en el aula, tienen que trabajar dándole consejo profesional a los docentes y tienen que generar sobre todo comunidades profesionales de trabajo. Es decir, espacios colectivos en que los docentes pueden trabajar conjuntamente para darle una línea educativa al establecimiento. La diferencia o cuando se hace una comparación respecto de lo que ocurre en nuestro continente, respecto a lo que ocurre en otros, en este tema de los directivos escolares y el liderazgo, la verdad es que nosotros estamos muy atrás, en el sentido que es un tema que venimos descubriendo hace poco, desde el punto de vista de la investigación y de las políticas. No en la vivencia, porque creo que todo, desde que está la escuela, el tema del director, la directora de la escuela ha sido muy importante. Pero desde el punto de vista de las políticas y la investigación, sin duda que estamos rezagados. Y en otros lugares hay investigación desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, que se viene desarrollando investigación y acción sistemáticamente. Nosotros, en cambio, es un tema al cual ya estamos llegando más bien después de eso, ¿no es cierto? A fines del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, es que en América Latina se están poniendo en marcha un conjunto de acciones a favor de los directivos escolares y de promoción del liderazgo. Eso yo creo que se ha hecho básicamente en algunos países más que en otros, pero en esos países de América Latina en que se ha promovido más el liderazgo, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, son países en los cuales había un cierto convencimiento de que hay que promover a los directivos escolares en el sentido de darles más atribuciones, de darles más responsabilidades, en el sentido de la gestión del establecimiento y no la administración, es decir, que han tratado de cambiar la orientación, es decir, esto no se trata tanto de un trabajo de liderazgo administrativo y de administrar, sino más bien un trabajo que tiene un tinte educativo y que por lo tanto lo que tienen que hacer los directivos escolares particularmente es tratar, ¿no es cierto?, de avanzar desde el punto de vista del liderazgo educativo dentro de la escuela. Y para eso necesitan más atribuciones, necesitan tener poderes para poder hacer ese tipo de actividades y también necesitan, por cierto, una formación distinta a la que se tenía antes. Antes se tenía una formación en la cual básicamente había que saber administrar, ahora hay que saber liderar educativamente. Y ahí desde el punto de vista de la comparación, sin duda que este rezago hace que cosas que en otros lugares del mundo están establecidas hace mucho tiempo, nosotros recién estemos experimentando con ellas. Desde el punto de vista de los obstáculos que tenemos para realizar estas políticas, yo creo que primero hay un obstáculo de entender bien el rol
de los directivos escolares, este rol de líderes educativos. Ese rol culturalmente no ha sido siempre así, ha sido más bien alguien que espera que le lleguen desde arriba, desde el Ministerio de Educación, de la Secretaría del Estado, las directrices, lo que tiene que hacer. Y cambiar y verse como líderes que proponen, que trabajan junto a la comunidad, creando un proyecto para la educación de esa escuela en particular, es algo que es totalmente nuevo. Por lo tanto, yo creo que hay un primer obstáculo que es de alguna manera cultural. Otro obstáculo también muy importante tiene que ver con la formación. Nosotros habitualmente no tenemos una formación que haya ayudado en esta dirección. Es una formación que habitualmente ha sido más centrada, como decía, en la administración, pero adicionalmente eso, que nos hace un conjunto de distinciones que son muy importantes. Por ejemplo, nuestra formación de los directivos no distingue la formación que tienen que tener antes de que asuman la posición directiva, cuando la asumen, que necesitan básicamente inducción, y después cuando están ya en la posición misma, que necesitan el desarrollo profesional. Y generalmente nosotros no tenemos ese tipo de diferenciaciones. Hacemos más bien diplomados o magísteres bastante generales en que trabajan juntos las personas que ya son directores, quienes están asumiendo así por delante. La verdad es que eso requiere un cambio muy importante, en el sentido de una especialización de la formación para estos distintos momentos, en las cuales, por ejemplo, figuras como el mentor o el tutor, que sea un exdirector exitoso que pueda apoyar, por ejemplo, un nuevo director, son muy importantes. Y también tener estados, ministerios de educación que den cuenta de la calidad de los programas formativos. No puede ser que se inviertan recursos en formar, que los mismos directivos escolares inviertan tiempo, muchas veces en programas que son de baja calidad. Las prácticas de los directivos son prácticas que tienen que constituirse primero no solo el director, sino un equipo. Yo creo que la primera gran práctica de un director de escuela es cómo constituye un equipo de liderazgo de la escuela. No es él solo, no es la persona heroica, que él solo o ella sola es capaz de hacer todas las cosas. Es al revés, alguien que primero que nada es capaz de organizar un muy buen equipo de dirección de la escuela, con división de roles muy clara, con una posibilidad de trabajo en equipo que esté muy establecida. Y ese grupo es el que tiene que promover de alguna manera el trabajo educativo de la escuela. Ese trabajo educativo tiene que tener distintas claves, pero creo que es muy importante que se centre en el desarrollo profesional de los docentes. Creo que ahí hay algo muy importante que realizar. Eso implica una buena ocupación del tiempo, implica estimulación intelectual, implica lograr que las reuniones de profesores sean realmente algo crecedor, implica buscar buena formación y desarrollo profesional de los propios docentes y así por delante. Es decir, ese es un foco de trabajo muy fuerte. Otro creo que tiene que ser buscar una coherencia en lo que hace la escuela. Es decir, que las distintas actividades que hace la escuela no sean unas de este tipo y otras allá, sino que tengan un hilo conductor. De nada nos va a servir tener un profesor que hace las cosas de una manera muy determinada en un grado y después en el próximo grado el niño se encuentra con algo totalmente distinto. Por lo tanto, hay que buscar una coherencia educativa en lo que hace la escuela. Y hay que cumplir también, creo, los directivos un rol de protección del tiempo, de tal manera de permitir que los docentes se concentren en lo esencial, que es la enseñanza en aula. En ese sentido, hay algo que no hay que despreciar, que es el hecho de que los directivos escolares cumplan este rol de un escudo que protege a la escuela también de lo que pueden ser interferencias indebidas, del activismo, de las muchas cosas que se hacen que muchas veces no tienen una línea clara en su objetivo. Y creo que por último los directivos también tienen que ser un rol muy importante de contacto con la comunidad escolar más amplia. Es decir, ellos tienen que mostrar cómo trabajar con la comunidad que está alrededor de la escuela. Y tiene que mostrarle, por ejemplo, a los padres y madres que pueden cumplir un rol muy importante dentro de la educación de sus hijos. Ellos dan el ejemplo. Cuando un profesor ve a un director y ve que hay un padre que quiere hablar con él, una madre, y le abre la puerta y lo escucha, ese es un mensaje que están viendo todos los profesores y quieren decir, tenemos entonces que tener una actitud con los padres receptiva. En relación a lo que es la participación de los jóvenes, yo creo que hoy en día en la enseñanza media en general tenemos una crisis bastante pronunciada. Yo creo que en la enseñanza básica, que en Chile es de 8 años, logramos una convivencia entre los alumnos y los adultos de la escuela que es bastante productiva, en la cual se da un trabajo conjunto bastante fuerte. Pero creo que en la enseñanza media, en cambio, eso es bastante más difícil de canalizar. Faltan los espacios de participación,
faltan las pedagogías que de alguna manera incorporen y motiven a los estudiantes, falta hacerse cargo de, por ejemplo, cómo los estudiantes de esta nueva generación ocupan las nuevas tecnologías y darse cuenta que eso puede ser un elemento de crecimiento y de aprendizaje muy importante. Falta también una participación más organizada de los jóvenes. Y bueno, hay efectivamente experiencias aisladas de temas muy importantes que se han ido logrando. Hay, por ejemplo, escuelas y liceos que han hecho todo lo que son la línea de aprendizaje en servicio. Es decir, que hacen trabajos con la comunidad y son proyectos que al mismo tiempo tienen un contenido curricular. Y por lo tanto van aprendiendo respecto a las materias al mismo tiempo que hacen un trabajo en la comunidad. Y de esa manera van adquiriendo una experiencia que les permite, ¿no es cierto?, irse formando como ciudadanos, ir conociendo su entorno, ir conociendo cómo pueden participar, ir viendo resolución de problemas, al mismo tiempo que hacen un aprendizaje académico. Pero yo creo que son todavía experiencias aisladas, creo que todavía tenemos un vacío de cómo generar instancias de participación realmente importantes. Y eso deriva también a veces en un activismo estudiantil. En algunos liceos, pero hay algunos en los cuales hay una suerte como de activismo estudiantil permanente que de alguna manera los adultos dentro del liceo no saben muy bien cómo gestionar. Creo que al final es un tema de educación ciudadana. Y en ese sentido tenemos que visualizar cómo se hace efectivamente esta educación ciudadana de esta nueva generación, básicamente con vivencias de participación y experiencias de participación, más que con discursos de participación, de tal manera que logremos que después tener ciudadanos también muy participativos cuando estén en los estudios superiores o cuando salgan al mundo del trabajo y de la sociedad. Sí, la gestión escolar en general se ha visto que hay dos maneras de hacer mejor escolar. Han habido como dos grandes escuelas. Lo predominante ha sido una visión desde la cual la mejora viene desde fuera de la escuela hacia adentro. Es decir, que se hace un conjunto de presiones hacia la escuela para que la escuela efectivamente cumpla con ciertos requerimientos, ciertos estándares, cierto aprendizaje, se le pasan test, se sancionan las escuelas que no logran el aprendizaje en los tests, se publican esos tests para que esos resultados sean conocidos por la comunidad y de alguna manera la escuela sienta la presión desde fuera para mejorar. Y hay otra escuela en la cual se piensa más bien al revés. Se piensa que lo que hay que hacer es una mejora desde dentro de la escuela hacia afuera, en lo cual lo que hay que promover más bien es cómo motivar a los directivos escolares y al cuerpo docente de tal manera que logren hacer un camino de mejora muy importante. Y en ese sentido creo que hoy en día hay una suerte de conversación entre estas dos maneras de mejora. La mejora desde afuera hacia adentro y la mejora desde adentro hacia afuera. Y hay que llegar a algún tipo de equilibrio. Lo que es claro es que no podemos seguir solamente con políticas que lo que hacen es poner presión sin dar los apoyos requeridos. Y se requiere hacer un equilibrio en que las presiones se correspondan con los apoyos y los apoyos logren también que la idea de mejora sea algo que provenga de las propias comunidades escolares y por lo tanto sea menos estandarizado, sea más automotivado, se logre efectivamente dar un conjunto de herramientas, pero también de apoyos respecto de que la escuela efectivamente va haciendo un camino propio de mejora con el sostén del resto. Hacia los directivos brasileños solamente decirles que perseveren en su trabajo, no solo en Brasil, en Chile y en todo el continente. Es un trabajo muy duro, es un trabajo que muchas veces se siente una sensación de desbordamiento de tantas actividades y responsabilidades y en que muchas veces no se tiene la sensación de que hay un reconocimiento importante del trabajo que se realiza. Creo que es muy importante que ustedes sepan que al menos la investigación, como yo lo he dicho, sí los reconoce y que ojalá las políticas también crecientemente les vayan reconociendo su trabajo porque ustedes son totalmente críticos para lograr una mejora en la calidad de la enseñanza en sus escuelas.